Gracias a las grabaciones de las cámaras que se encontraban en el interior del yate, la policía pudo verificar cómo ocurrieron los hechos. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial a dos leyendas, a Teresa B y Silvia Trevisan. Muchas gracias, leyendas, por permitir la producción del canal. Les envío un caluroso abrazo y deseo que todo esté de maravilla. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuáles son las señales de que alguien te está utilizando? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. En la vida de todas las personas existen luces y sombra. Incluso la persona con la apariencia más impoluta guarda dentro de sí oscuros secretos que no revelaría a nadie, y en algunos casos, personas de quien nunca lo imaginaríamos llevan una segunda vida. Esta vida llena de secretismo y acciones un poco indecorosas y hasta perjudiciales han llevado a la muerte a muchas personas a lo largo de la historia, y esto es precisamente lo que sucedió en el caso del que hablaremos hoy. Este es el suceso de un hombre que lo tenía todo: reconocimiento, dinero, estatus social, una familia a la cual amaba y un excelente trabajo. Pero aunque aparentemente lo tenía todo en su vida, el hombre sentía cierta frustración respecto a su trabajo y a la manera en la que tenía que vivir ahora. Todo de repente se había vuelto sumamente monótono, razón por la cual el hombre empezó a buscar aventuras fuera de su matrimonio, sin saber que esto lo llevaría a su muerte. Antes de comentar todos los detalles de la muerte de este hombre, recuerda que como siempre te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. El conductor de yate del barco Escape era un hombre altamente preparado. Se había ganado toda la vida conduciendo yates para las personas más acaudaladas del mundo, y este sería simplemente otro cliente al que debía dejar satisfecho. Además, ya lo conocía. El hombre lo había contratado ya innumerables veces a lo largo de los años. Era un tipo sencillo y le encantaban los barcos. El capitán disfrutaba incluso trabajar para él, pues era un tipo amable y sabía bien cómo decir las cosas. En aquella oportunidad, el capitán había sido contratado para maniobrar el yate de 50 pies Escape durante un día entero. El dueño del yate lo había llamado con bastante antelación y la fecha fijada fue el 22 de noviembre del año 2013. Cuando la fecha acordada llegó, el capitán llegó al punto de encuentro. Allí estaban el dueño del suntuoso yate y otra mujer a quien ya había visto en varias oportunidades. El capitán, en compañía de su cliente y su acompañante, abordaron el barco, hicieron todos los preparativos necesarios y finalmente zarparon del muelle de Santa Cruz. Si algo tenía claro el capitán es que su trabajo era mucho más valorado por su discreción que por su capacidad para manejar botes. La importancia de su trabajo residía en hacer caso omiso a todo lo que veía. A él lo único que debía interesarle era mover los yates hasta el punto en el que se lo dijeran y nunca abrir la boca sobre lo que sea que viera. A lo largo de su vida como capitán de yates había visto muchas cosas sin quererlo, pero conocía al hombre para el que trabajaba y sabía que era mucho más reservado que otros, pues acostumbraba a encerrarse con sus acompañantes, los que quiera que fueran, para tomar tragos o hacer otras actividades. Aquella vez, cuando zarparon del puerto Santa Cruz, había visto al hombre junto con su acompañante solo durante un rato en la parte exterior del bote, y luego de no mucho tiempo ingresaron a la parte interior, que, como el mismo capitán sabía, era bastante lujosa y agradable. Aquel día el capitán realizó su tarea, siguió el trayecto indicado y navegó por las aguas del ancho mar durante toda la noche.
No le había inquietado no ver al dueño del yate otra vez ni a su acompañante, esto era normal, así que cuando vio que ya la mañana empezaba a despuntar, dio vuelta al yate para aparcarlo nuevamente en el muelle. Esa mañana transcurrió con total tranquilidad. El capitán maniobraba tranquilamente y cumplía con su labor. Una vez llegó al puerto, ancló el yate y continuó con sus trabajos de rutina. Sabía muy bien que era común que sus clientes bajaran del barco sin siquiera despedirse después del haber anclado. Era algo que nada le inquietaba. Además, el pago era siempre por anticipado. Aquella mañana del 23 de noviembre, el capitán del yate se encontraba limpiando un poco para dejar en el mejor estado posible la nave e intuía que el hombre que lo había contratado ya se había bajado del bote, así que sin temor a ser inoportunidad a interrumpir a su cliente, ingresó a la cubierta. Una vez allí, el capitán empezó a sentir un olor bastante extraño, inusual, muy difícil de expresar. Así que empezó a buscar de dónde provenía aquella pestilencia y por suerte para él, no tuvo que buscar demasiado. Ahí mismo, en el lugar donde siempre pasaba buenos ratos, el hombre que lo contrataba se encontraba tendido en suelo con los ojos abiertos pero absolutamente muerto. Apenas vio el cuerpo, el capitán quedó inmóvil del miedo y en su cabeza se amontonaron unos tras otros los pensamientos y las ideas sobre lo que le podía pasar a él en caso de que lo inculparan. Pero así como llegó la ansiedad, también vino la calma. Sabía que estos barcos tenían cámaras y de todas formas él no había cometido ningún crimen. No tenía absolutamente nada que ocultar, así que con firme determinación se dirigió hacia el exterior del bote y se comunicó con la policía, a quien contó lo sucedido. Apenas unos minutos después, varios policías e investigadores llegaron al puerto Santa Cruz. Como era de esperar, realizaron algunas preguntas de rutina. Pero sobre todo, les interesaba saber quién era la mujer que aquella noche había estado acompañando al hombre. El capitán dijo que no sabía cuál era su nombre ni a qué se dedicaba. Simplemente mencionó que ya la había visto en un par de ocasiones acompañando al hombre que lo había contratado aquella noche. Pero de todas maneras, ¿quién era el rico hombre que acababa de ser encontrado muerto al interior de su yate? El hombre que acababa de ser encontrado al interior de su yate en el puerto Santa Cruz se trataba nada más y nada menos que de Forrest Timothy Hayes, un reconocido e importante ejecutivo de Google X. Quienes lo conocieron lo recuerdan por su amabilidad, por su rostro sonriente y por su facilidad para acercarse a las personas. También destacaba por su inteligencia y por su manera precisa de hacer las cosas. Todas las personas lo recordaban con cariño, especialmente su familia. Timothy era casado y tenía 5 hijos a los que siempre les había dedicado tiempo y había tratado de darles lo mejor que pudiera. Al fin y al cabo, como se puede imaginar, el dinero no era para él algo tan difícil de conseguir y algo por lo que preocuparse, razón por la cual no tenía reparos en gastar dinero con su familia. Naturalmente, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida y se supo que había estado acompañado aquella noche por una mujer, las primeras suposiciones fueron que debía de tratarse de su esposa. No obstante, con los primeros interrogatorios, esta idea se descartó por completo. Cuando la policía empezó a realizar investigaciones más profundas, empezaron a hacerse una idea más amplia de la vida de Hayes. Al parecer, el hombre, debido a todo el estrés producto de su trabajo, necesitaba constantemente evadirse de su entorno, incluso de su familia, la que amaba. Hayes, por lo tanto, solicitaba con cierta frecuencia mujeres de compañía con las que usualmente salía, bien fuera bares u hoteles de lujo, o invitaba a su yate, contando naturalmente con la discreción de los capitanes a los que contrataba. La vida de este hombre también tenía sus sombras.
pues aparentemente su esposa no sabía absolutamente nada ni sospechaba de las relaciones extramatrimoniales que el hombre sostenía. A pesar de lo crudo que podía resultar esta verdad para la familia, para la policía era ya una gran forma de empezar su búsqueda de la principal sospechosa. Por suerte para ellos, en la era digital es usual encontrar evidencias de todo. Después de una larga investigación de revisar las fuentes, los correos y las redes sociales de Timothy Hayes, la policía ya tenía perfilada a una sospechosa. Su nombre era Alix Tichelman, una mujer que prestaba servicios íntimos, pero para sorpresa de los investigadores, la mujer era mucho más difícil de ubicar de lo que ellos esperaban. Las autoridades estuvieron tras la pista de la mujer, pero no lograban ubicarla por ningún lado. Cerca de 9 meses tuvieron que pasar para que finalmente la policía lograra dar con el paradero de la mujer. Después de varios meses, los policías lograron finalmente encontrar a la sospechosa por medio de un sitio virtual de citas y por medio de un policía encubierto. Acordaron una cita con la mujer en la que le ofrecían $1,000 a cambio de un encuentro íntimo. El 4 de julio del año 2014, donde se pactó la cita, llegaron decenas de policías. La mujer indiferentemente respondió que eran demasiados policías para una simple trabajadora. En principio la mujer pensó que estaba siendo detenida por el porte de sustancias, así que pensó que simplemente pagaría la fianza y saldría en poco tiempo. Pero cuando el interrogatorio comenzó, la mujer quedó un poco confundida. No sabía muy bien a dónde querían llegar los oficiales. Sus preguntas eran inconexas y no sabía muy bien a qué punto querían llegar. Naturalmente, la policía no había mencionado todavía el nombre de Timothy y la mujer actuaba como si el acontecimiento nunca hubiera sucedido. Finalmente, después de varias horas de interrogatorio, le dijeron a la mujer la razón por la cual estaba siendo retenida y una vez Alix Tichelman actuó despectivamente, restándole importancia al hecho. La mujer dijo simplemente que el hombre había tenido una sobredosis y que ella no había tenido nada que ver con eso. Pero, ¿cómo sucedieron realmente las cosas? Aunque Tichelman nunca reconoció su implicación en el crimen, la policía tenía ya bastante información sobre lo sucedido. En primera instancia, Alix Tichelman y Timothy Hayes se conocieron por medio de un sitio web de citas llamado Seeking Arrangement. El sitio al parecer servía para que tanto mujeres y hombres encontraran sugar daddies o sugar babies o cualquier otro tipo de variante. En estas condiciones se conocieron los dos. También se supo que lo que terminó en la muerte de Hayes no había sido la primera vez en la cual estas dos personas habían visto. Los dos ya habían tenido encuentros anteriores en los que nada extraño había sucedido. Pero entonces, ¿cómo había terminado muerto el ejecutivo de Google? Gracias a las grabaciones de las cámaras que se encontraban en el interior del yate, la policía pudo verificar cómo ocurrieron los hechos. Aquel día, luego de que la pareja entrara al interior del yate, ambos empezaron a consumir sustancias y a beber alcohol. Durante un momento de la noche, se ve como Alix le inyecta heroína a Hayes en su brazo de manera totalmente consensuada. Luego de algunos minutos se ve que la reacción de Timothy no está siendo la adecuada. El hombre empieza a retorcerse y luego de unos minutos cae tendido en el suelo. Por su parte, Alix al ver esto no reacciona, no trata de ayudarlo y tampoco llama a emergencias. Por el contrario, se ve como la mujer observa al hombre mientras este agoniza. Después de un rato, se ve a la mujer levantarse, servir vino y continuar con la velada ella sola, pasando incluso por encima del cuerpo de Timothy. En el juicio, Alix no confesó su culpabilidad. Dijo que todo había sido un accidente y que si no había reaccionado es porque no era su obligación.
El juez encargado dictaminó que la mujer tendría que pagar 4 años de prisión por asesinato involuntario y manipulación y porte de sustancias, pero después de cumplir su sentencia en prisión, cuando estaba a punto de quedar en libertad, un nuevo caso apareció. Al parecer, la mujer estaba vinculada a otro suceso muy similar, apenas 2 meses antes de la muerte de Hayes. En esta oportunidad, la mujer había llamado al 911 para indicar que su novio había consumido demasiadas sustancias y estaba aparentemente muerto. En aquella oportunidad, se dictaminó que la mujer no tenía ninguna relación con la muerte del hombre, por lo cual no se abrió ningún expediente. A día de hoy, Alex sigue en un largo proceso con la justicia por sus implicaciones en las muertes de estos 2 hombres, puesto que su reiteración ha hecho pensar que la mujer aplicaba conscientemente sobredosis a sus parejas para asesinarlos. Espero que este caso te haya parecido tan interesante como a mí. ¿Crees tú que la mujer realmente asesinó de manera consciente a estos 2 hombres o fueron solo accidentes? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Hasta aquí va el video de hoy, leyendas. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, déjame saber con un cósmico y misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo de 2 maneras. La primera, con el botón de super gracias que se ubica ahí abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir, leyenda, recuerda que misterios somos y que nos vemos en el camino.